Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar la ponencia del quinto Congreso Naturopático de la región de Murcia. Es el último congreso que celebramos, el último congreso corporativo de naturopatía que organizamos este año, y por las circunstancias ya conocidas, pues hemos celebrado este año pues, prácticamente en todas las comunidades autónomas. Hemos celebrado también el Día Nacional de la Naturopatía y cerramos un año con este congreso que ha sido impresionante de actividades corporativas. Hemos realizado foros, es decir, algo impresionante para la profesión naturopática, lo que hemos hecho durante este año, visibilizando la profesión naturopática en todas partes. Así que en este congreso, pues el tema central es la naturopatía, ciencia de la salud, que es un tema muy sugerente, muy interesante también, que ya hemos hablado muchísimas veces sobre lo que es la naturopatía como ciencia y concretamente como ciencia de la salud. Y aquí pues vamos a realzar pues el procedimiento y la sistematización de la naturopatía. Así que comenzamos. El título es la naturopatía en el marco de las ciencias de la salud. ¿Bien? Vamos a situarlo bien en el primer nivel como ciencia y en segundo lugar como el aspecto importante de la ciencia, que es la investigación como base para unos servicios profesionales de naturopatía de calidad, eficacia y eficiencia y sobre todo seguros para los usuarios de nuestros servicios profesionales de naturopatía. Siempre empiezo todos los congresos que hemos realizado este año pues con la campaña identitaria que nuestra organización Colegio Naturopático organiza todos los años, y este año la campaña se ha denominado, digo sea porque estamos terminando ya, queda poco para acabar el año, Comunica Naturopatía. Entonces hemos realizado pues notas de prensa, hemos estado en todas las redes sociales potenciando y promocionando la identidad profesional de la naturopatía con este eslogan, Comunica Naturopatía. Aquí destaco algunos de ellos, por ejemplo este es muy interesante también, donde también hemos potenciado evidentemente pues, la marca Naturopatía y nuestro logotipo, que es una franquicia. Entonces al divulgar la franquicia pues, nos beneficiamos todos los profesionales, las redes centros homologados y todos aquellos pues, que evidentemente pues, participan y están adscritos a la organización Colegio Naturopática. Le hemos dado mucho énfasis, donde ve esta imagen encontrará un profesional naturopata colegiado. Todas las redes insistiendo de que elija un profesional por las características que hemos estado siempre diciendo, porque está acogido a un código deontológico, está también completamente cualificado, seguro de responsabilidad civil, etcétera, 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 y eso da seguridad a las personas que utilizan los servicios profesionales de naturopatía. También, enlazando con el marco que vamos a hablar en este congreso, pues le hemos dado también mucho énfasis pues, a la naturopatía basada en la evidencia. ¿Y eso en qué consiste? Pues uno de los temas que vamos a tratar también. Iremos viendo, le hemos puesto también pues, en qué consiste para que se vea claramente los fundamentos científicos de la naturopatía y cómo investigamos los naturópatas. Y después también le hemos dado mucha importancia a la aclaración conceptual, es decir, que la naturopatía, lo hemos dicho cientos, y no nos cansaremos de decirlo, no es una rama de, ni una especialidad de, ni lo natural de, ni lo complementario de, ni lo alternativo de, ni lo integrativo de, y todas esas palabrejas que se le pone de apellido a conceptos que son puramente de otros paradigmas, ¿no? Que es lo que hemos hablado también del marco conceptual. Entonces, hemos ido aclarando también el concepto, que es la naturopatía, dentro de la ciencia donde se enmarca, qué metodología utiliza, qué herramientas utiliza, cuál es su axiología, es decir, todo eso lo hemos dejado muy clarito en esta campaña identitaria. Como digo, se ha denominado Comunica Naturopatía. Y ya a partir del año que viene, pues comenzaremos por la siguiente campaña identitaria con el objetivo de seguir promocionando y desarrollando la profesión naturopática. Entramos ya directamente y vamos a ver primero pues, la definición de naturopatía. Más que definición, como ciencia, qué elementos constituyen lo que es una ciencia, y la naturopatía perfectamente pues, cumple con lo que se denomina criterios de demarcación de la ciencia. Eso ya está estipulado, no es un concepto cerrado, concepto abierto, pero que está estipulado. Es decir, criterios de demarcación de la ciencia. Para que sea ciencia tiene que cumplir estos requisitos. Bueno, pues la naturopatía los cumple todos, como las demás ciencias. Por lo tanto, la naturopatía es una ciencia
ciencia de la salud como las demás. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ciencia, para que sea, tiene que tener una ontología, es decir, un objeto material y un objeto formal de estudio. La naturopatía lo tiene. Tiene que tener una epistemología, tiene que tener una metodología concreta de la intervención naturopática, una tecnología, que la clasificación sistemática pone tecnologías naturopáticas, no ponemos terapia ni cosas así, sino tecnología que utilizamos. Después también una praxeología, cómo llevamos a la práctica todos nuestros conocimientos, de forma aplicativa, y después una axiología, que es una axiología, porque evidentemente una ética y una deontología profesional. Por lo tanto, la naturopatía es un dominio racional y disciplinable, y un objeto formal de estudio, que se consideró ya objeto formal de estudio a principios del siglo XX, finales del XIX, que es cuando se constituye la ciencia naturopática, cuando se constituye objeto formal de estudio. Como decimos, los remedios naturales siempre se han utilizado por la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sí, pero hasta principios del siglo XX no se constituyen objeto formal de estudio y a partir de ahí empieza a ser, se llama ciencia como tal. Tiene una dimensión también científica, evidentemente, filosófica, fundamental, que se no hay que olvidar los principios filosóficos, una dimensión tecnológica mediadora y una dimensión praxeológica que es aplicativa. Es decir, la naturopatía es una ciencia evidentemente práctica, pero tiene detrás todo un método científico, conceptos filosóficos, tiene en cuenta los aspectos culturales, antropológicos, etcétera, etcétera, a la hora de aplicar las tecnologías naturopáticas. Por tanto, la naturopatía, igual que otras profesiones, utilizamos la metodología científica, tanto como la investigación de base, como también la parte que aplicamos, la investigación que después aplicamos de los trabajos en la praxis naturopática. Por lo tanto, la naturopatía, que vamos a definirlo, una serie de elementos concretos, que en este esquema se ve, esto lo han puesto cientos de veces hasta que al final, si vemos las redes donde se ve mejor tema, va cambiando. Ya muchos van poniendo naturopatía, naturópata, escuela de naturopatía, somos naturopáticos. Poco a poco, lo que es el lenguaje va entrando muy lentamente. Hay otros que no, otros siempre están con lo alternativo, holístico, integrativo. Eso lo que hace es confundir, porque el mensaje distorsiona, aunque ya cada vez la naturopatía se conoce más, es decir, lo que decimos nuestra marca. Tenemos marca, y esa marca evidentemente está sustentada en un producto de mucha calidad, que son nuestros servicios profesionales. Digo esto porque este esquema, alguno dirá, bueno, que lo hemos visto muchas veces, pues todavía algunos siguen diciendo, si no entras en Wikipedia, y ahí no vea lo que pone, ¿no? Naturopatía es una medicina alternativa dentro de el otro, es una de las medicinas tradicionales, según la OMS, son mentiras, hombre, porque medicina tradicional no existe. Esos conceptos son conceptos sociales, no conceptos ni jurídicos ni profesionales. Y como la naturopatía es una ciencia de la salud, por lo normal es que esté en el marco de la ciencia de la salud, como las demás, ¿no? Y en España, ¿cuáles son las ciencias de la salud según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias? Porque hay que distinguir lo que es legal, jurídicamente hablando, de lo que son deseos. Deseo es una cosa y otra cosa es la realidad jurídica, que es lo realmente después al final cómo se plasman las realidades laborales en los aspectos jurídicos. Si es un bien socialmente útil, pues se regula y se legaliza, como es la naturopatía, que está legalizada en España desde 1990. Aquí están todas las disciplinas que forman ciencias de la salud. Y aquí, mayúscula, naturopatía, que es una más dentro del elenco de profesiones de la ciencia de la salud. Es decir, que no es una terapia holística, cuántica, holográmica, ni ese tema. Me había escuchado muchas veces decirlo, pero cada vez que lo escuchamos por ahí, otra vez la misma historia. Y muchos lo hacen ya, que nos conocen, saben perfectamente, tienen documentación, lo hacen ya con una intencionalidad torticera. Una palabra también interesante para traducirla, pues no utiliza otros calificativos. Y aquí estamos como ciencia de la salud, de carácter autónomo, una ciencia de carácter autónomo, disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Tiene su estadio, tiene su propio marco conceptual, tiene su propia clasificación sistemática e idiosincrasia, como todas las demás ciencias que se clasifican. Tiene un orden lógico que fundamenta su metodología y su práctica profesional.
y además también, como tiene identidad propia, no entra en conflicto con las otras disciplinas que conforman ciencia de la salud. Y digo esto porque en todos los congresos que hemos hecho y los foros que hicimos este verano y todo lo que hemos hecho, algunos han dicho, no, es que parece ahí que hace intrusismo, que usted no, la naturopatía no entra en competencia con ninguna, porque tiene una identidad propia y tiene los elementos que la conforman que hemos dicho antes, por lo tanto, no con qué entra en conflicto. Toda ciencia, cuando se fragmentan mucho, se crean muchas especialidades, al final la frontera siempre va a haber conflicto. En el núcleo está claro, no por entrar en detalle, pero si vemos todas las ciencias de la salud que ahora mismo existen aquí en España legalmente, desde el punto de vista jurídico, algunos momentos de la frontera pueden entrar en conflicto también. Para eso están evidentemente pues, los tribunales, los códigos deontológicos que tenemos todas las profesiones para que se llevan a cabo, pero como tiene la naturopatía identidad propia, no entra en conflicto con las otras disciplinas que están aquí, como algunos quieren insistentemente que se entra en conflicto. Entonces, pues no entra en conflicto. Si entra en conflicto, pues habrá que aclararlo, pero digo, en la frontera, todas, como está tan fragmentado el conocimiento, en la frontera siempre va a haber algún conflicto de alguna índole. Entonces, para eso están los códigos, las leyes de competencia desleal, intrusismo, toda esa historia que está regulado y legislado en el corpus jurídico español. Hoy en día, en realidad, también la naturopatía es una realidad laboral, ¿de acuerdo? Porque está legalizada desde 1990, pues tenemos un estatus profesional y uno laboral, por lo tanto, tenemos también responsabilidades laborales, administrativas, civil, penal y corporativa. Lógico. Y además, esto también es muy importante, es un elemento catalizador en la nueva cultura de la salud. Digo esto porque una ponencia, que hubo en el 4º Encuentro Hispanoamericano de Naturopatía, colega nuestra de Guatemala, que habló de una ponencia que decía del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Entonces, ese cambio de paradigma por la naturopatía juega un papel muy importante y por eso hemos utilizado el término catalizador, esa es la cultura que se está construyendo. Por lo tanto, la construcción de la naturopatía como disciplina de carácter autónomo, hay que quedarse con esta definición dentro del marco de la ciencia de la salud, conlleva necesariamente un desarrollo específico de conocimiento que se expresan como toda la ciencia en modelos y teorías conceptuales. Punto. La naturopatía lo tiene, sí, porque se ha ido construyendo, con más de 100 años que existe la naturopatía, pues ha habido grandes teóricos que la han sistematizado, de habla hispana, pues está Juan Steven Dooley, que elaboró el criterio naturopático en 1958, y después los grandes naturópatas de los sistematizadores, por ejemplo, en Europa, Benjamin, por ejemplo, ¿no? Y después los clasificadores que fueron clasificando la naturopatía, o sea que ha habido un desarrollo muy interesante, se han desarrollado modelos y teorías conceptuales de la naturopatía, que no hay que imitar, ni copiar, ni robarle las palabras y los términos a ninguna otra profesión ni ciencia, tenemos los propios, porque es un lenguaje compartido, evidentemente, y después llega un lenguaje de intervención naturopática propio de la naturopatía. ¿Cómo se construye? Para que está la experiencia, evidencia científica y te den cuenta los valores, sobre todo en la consulta cuando viene, los valores culturales, antropológicos, psicológicos, ambientales de la persona, objeto de los servicios profesionales de naturopatía, que en nuestro caso concreto se llama salutante, es decir, que busca salud. El que viene a esta consulta viene a buscar salud, en general. Por lo tanto, el paradigma de la naturopatía es eco-biopsicosocial. Tiene en cuenta pues, la persona en sí, como tal, en su aspecto individuo, bioquímico, fisiológico, en su aspecto psicológico, emocional, todo su, se llama transpersonalidad, su aspecto, evidentemente, medioambiental, que es fundamental, paradigma de la naturaleza, y, evidentemente, el aspecto social. Y dentro de este paradigma es donde la naturopatía desarrolla sus teorías, modelos y su aplicación práctica. Por eso la naturopatía, que comienza a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, concretamente la fecha que ponemos de que se inicia la naturopatía es 1892, el punto de partida. A partir de ahí pues, se va desarrollando y va desarrollando su campo de actuación. Al principio se quedó en ese aspecto puramente de persona-naturaleza, en el principio aquí en España, en el principio del siglo XX, lo que se llamó el naturismo ibérico, ¿no? Pues se confundía mucho con el naturismo como principio filosófico de la naturopatía, ¿no? Porque es una relación persona-naturaleza en un sentido puramente, más que nada, fisicalista. Después se amplió aspectos pedagógicos, aspectos culturales
etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ahora se llama el tema sociología de la salud, psicología de la salud, antropología también, teniendo en cuenta también el contexto cultural y todas esas variables que se fueron desarrollando, aunque hablo un poquito de principio del siglo XX, pero ya en los años 30 ya se amplió el desarrollo de la naturopatía en el aspecto incluso pedagógico también muy interesante. Estoy hablando, por ejemplo, de Albano Rosell, por ejemplo, como él lo va desarrollando todos estos aspectos que estamos comentando, ¿no? Y ahora entramos ya en cómo desde la naturopatía investigamos igual que otras ciencias de la salud. Y en naturopatía se llama naturopatía basada en la evidencia, NB, que es lo que va a ser la sigla después. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues, se pone mucho énfasis a la investigación en la atención de la salud. De ahí que utilizamos esta expresión, práctica basada en la evidencia. Entonces, cada ciencia de la salud tiene el suyo. Tarta basada en la evidencia, tarta basada en la evidencia, que es la evidencia, el contacto directo a lo que estoy viendo, y después darle una explicación científica. Punto. ¿Dónde empieza la evidencia? Evidentemente, en el día a día de la práctica naturopática, es decir, en el servicio profesional de naturopatía. Con la persona que viene, ahí vamos aprendiendo y desarrollando, y después investigando, que es lo importante, es el primer paso. Después ya ese concepto clásico de investigación de laboratorio, doble ciego, te doy esto, te doy aquí, in vitro, in vivo, forma parte de la ciencia, pero la primera parte es el contacto y a partir de ahí vamos sacando conclusiones, datos, investigación que iremos viendo. Por lo tanto, la definición que hacemos de naturopatía basada en la evidencia, pues está aquí claramente, podéis verla, ¿no? Es la investigación que realizamos desde la praxis profesional, es decir, desde nuestra consulta, utilizando pues las observaciones de campo del momento, lo que es la fenomenología, el fenómeno, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y para eso, evidentemente, lo que tenemos que hacer es sistematizarlo, darle forma científica, no pasarlo a una ecuación, porque intentar volverlo todo lógico y matemático también al principio puede dar problemas. Me voy a entrar en este detalle, que esto, no, vamos a ponerlo todo con números y con estadísticas. Cuidado con eso también, ¿no? Por lo tanto, esta sistematización de lo que estamos viendo en la consulta lo que va a repercutir es que mejoremos pues, la calidad y nuestro desarrollo profesional. Por lo tanto, naturopatía basada en la evidencia es los datos que vamos cogiendo en el día a día de nuestra consulta, nuestro servicio profesional de naturopatía, que es el término correcto que hay que decir. Servicio profesional de naturopatía, que es donde el naturopata ejerce su labor. ¿Qué elementos forman la naturopatía basada en la evidencia? Pues importante es la investigación. Y que la investigación, pues evidentemente observación, ver el fenómeno y darle una explicación, pues veremos que es una revisión bibliográfica, explicación, y eso pues, evidentemente lo que va a incidir en la intervención naturopática. Segundo, ¿de qué recursos disponemos? Pues son las herramientas que van a valorar pues, la validez de nuestras intervenciones naturopáticas. Herramientas, pues vamos a intentar conseguirla ahora mismo en naturopatía, pues herramientas, vamos a decir, financieras. Hay otros países que sí, que ya hay proyectos que están financiando. Aquí en España todavía casi nada. ¿Dónde lo conseguimos? Pues evidentemente de las revisiones que estamos haciendo bibliográficas, revisiones rápidas y como la naturopatía es una disciplina, valga la redundancia, transdisciplinar, pues de otras ciencias también recogen un montón de datos que vamos dándole forma dentro del marco conceptual de la naturopatía. Repito, dentro de que no consiste cojo el dato de aquí, cojo el dato de aquí, cojo el dato de aquí y lo pego todo. Y hago una costelera y a regar por inundación. Eso no es un modelo de intervención naturopática, eso es como quieren hacer algunos, integrarlo todo, venga, todo mezclado, venga, olí, todo mezclado. Y aplicar terapia, como aplica, ¿no? Eso en metodología científica es un error muy fuerte porque vas mezclando cosas que a veces son incompatibles. Hace falta el marco conceptual que tiene la naturopatía. Y aparte de estos recursos que son ahora mismo, pues la investigación que hay, después está la experiencia profesional también, los conocimientos que tenemos como profesionales, que así podemos interpretar, observar, planificar, que también es importante, y sacar conclusiones. Esto también es importante a la hora de tomar decisiones
en situaciones que son a veces complicadas, que es la experiencia profesional que tenemos el día a día, y después la investigación, porque no consiste en decir, pues yo llevo 30 años pasando consultas, a lo mejor posiblemente al menos nos enteramos y hablo en plural de muchas cosas, porque está constantemente formándose, se llama formación continua, e investigar diariamente, porque los datos científicos y las investigaciones cada día es exponencial, miles y miles de investigaciones, después hay que saber recogerla bien y cuáles nos interesa y cuáles no nos interesa, que lo veremos después. Este esquema, pues, es donde parte por conocimiento científico. Si yo tengo una idea, estoy observando mi consulta, ¡puf!, me sugiere una idea. Y a partir de esa idea, pues empezamos el proyecto de investigación, que tiene un procedimiento también, que no es a ver qué hago, qué no hago. Pues mira, pues voy a llamarla a esto. Entonces, el Mediterráneo, como a veces hemos visto, ya está descubierto. Pues está descubierto, vamos a ampliarlo, pero no le cambie usted el nombre, le ponga usted nombre a cosas que ya existen. Que si vemos un poco el tema de nuestra profesión, le cambian el nombre todos los días. Y como palabras recurrentes, bio, eco, natura, bio, y eso es muy recurrente. Siempre están poniéndole nombre, cambiando nombre a cosas que ya existen. Para que le cambien el nombre y dicen, esto es nuevo. De bueno, que ha cogido de aquí, lo ha pegado y le ha puesto un nombre. Venga, al mercado. Surge una idea, proyecto de investigación, conocimiento científico. ¿Y esta idea de dónde viene? Pues viene por el problema que nos va a plantear la persona en la consulta, que a ver cómo lo vamos resolviendo, nos da una idea. A veces pues nos vamos a equivocar, o vamos a errar un poquito, pues hay intervención fallida, pues te va a dar una idea para poder aprender y la próxima vez, pues venga, vamos a hacerlo mejor. Intercambiando ideas, comentando, escribiendo, y así vamos avanzando. Bueno, ¿cómo yo puedo mejorar mi intervención naturopática? Pues usted hay que tener una metodología para aprenderlo, ¿no? Se va a quedar siempre en A, B y C. Conocimientos abiertos, no cerrados. ¿Y qué es una evidencia? ¿Sí? Una evidencia, porque una evidencia es algo que se da en ese momento, ¿no? Dice, ¿la evidencia cómo llega? Pues llega evidentemente de la persona, que es saludante, que no va a dar. ¿Qué traemos en la consulta? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene usted? Pues mira, mi diagnóstico, esto, tengo tal. A partir de ahí ya tenemos una idea. El conocimiento práctico, tenemos aquí, ¿dónde viene? Pues la práctica, la experiencia, el razonamiento, la intuición, no generalizables y todo ese aspecto, que entraría dentro del campo, lo llama la intuición, que te da, pues por aquí podemos tirar, podemos por aquí. Pero eso hay que llevarlo a la parte cognoscitiva, es decir, al conocimiento y sustantivizarlo. Otro día, debate que tuvimos a raíz del congreso, segundo congreso chileno de naturopatía, una ponencia que hizo un colega nuestro muy interesante sobre el agua y todo el tema y la fuerza vital, ¿no? Y un comentario que se hizo en uno de los sharas sobre el tema que la fuerza vital no era un concepto científico que se pusiera a aplicarse, ¿no? Evidentemente la fuerza vital es un concepto filosófico, pero después un naturópata lo que hace es sustantivizarlo, objetivizarlo para poder trabajar con él. Entonces era la forma, es decir, que la ponencia tal como la presentó fue bien, pero evidentemente la fuerza vital es un concepto filosófico, no un concepto operativizable según el método científico, pero lo pasamos del nivel filosófico, lo pasamos al otro a través de lo que estamos comentando aquí, ¿no? Investigación, datos objetivos que sean generalizables, avanzarlo, a principio provisional porque se puede modificar con el tiempo también. Vamos aprendiendo cosas nuevas, evidentemente aportamos también ideas nuevas, ¿no? Después no podemos olvidar el contexto. El contexto pues, son todas las complejidades estructurales, la cultura de la organización en general, social, donde estamos, cultural, antropológica, son variables. El saludante, evidentemente, pues sus conocimientos, valores, preferencias, experiencia personal, respuesta que da. Todas estas variables hay que tenerlas en cuenta para llegar a eso que se llama evidencia. Tengo ya la evidencia, sí, pues ahora voy a empezar a plantear la hipótesis y a partir de la hipótesis voy a contrastarla y sacar conclusiones para llevarla a la práctica. Esto es lo que hacemos en el servicio profesional de naturopatía, buscar evidencia, a través de la idea que se nos ocurre, buscamos la evidencia. ¿Cuáles son los factores necesarios para la naturopatía basada en la evidencia? Pues evidentemente cuando tengo la idea y la evidencia, lo primero que voy a hacer es si lo que yo estoy pensando ya está publicado o no. No voy a ponerme a decir, pues pienso, se me ocurre, como a mí me funciona. No, eso tienes que pedir revisión bibliográfica, es decir, tienes que
ver si hay suficiente investigación publicada en ese área concreta que estás desarrollando la idea. Revisa, no, porque si no al final dice, no, si ya lo dijo este hace 200 años, ahora vienes tú con la historia, ¿para qué le has cambiado el nombre? Le has puesto algún nombre de esto raro y entonces pues ya está investigado, hombre, que a veces no lo dice. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, ¿eh? Que exista suficiente investigación sobre el tema y para eso hay que leer un montón e investigar. Y si no la hay, pues que por lo menos encaje en el corpus, porque si encima no encaja, dice esto, entonces es cuando viene el problema. Segundo, ¿por qué? Porque si vamos a la revisión bibliográfica, hay suficiente investigación, evidentemente la naturopatía basada en la evidencia se va a fundamentar en la mejor evidencia que podamos encontrar en un momento dado. Dice, mire usted, por este tema hay por lo menos 300 investigaciones, de las cuales cojo esta y por lo menos hay evidencia suficiente en un momento dado para hacer lo que queremos hacer. Después también es importante que el personal naturópata, colegiado en nuestro caso concreto, pues esté lo suficientemente formado para poder acceder y analizar críticamente la bibliografía, sin interpretarla, porque a veces vas leyendo, la mayoría está todo en inglés, las revistas indexadas, pues te encuentras que tienes que tener también pues criterio y conocimiento para poder analizarlas, ¿eh? Hay también herramientas muy interesantes para hacer metaanálisis, revisiones rápidas y todo eso hay que manejarlo bien para llegar a la mejor evidencia posible. Y después, pues, dónde estamos situados, ¿eh? Y de qué manera y que nos permita que si hay que hacer algún cambio, pues se hace y no hay ningún problema, porque las evidencias como van cambiando continuamente. El núcleo, evidentemente, siempre va a seguir siendo el mismo, pero hay cosas que, que se pueden ir adaptando y adoptando en función de los cambios basados en la evidencia. Esto también es importante tener en cuenta estos tres factores importantes para la naturopatía basada en la evidencia. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en la naturopatía basada en la evidencia? Porque están los 5 pasos que son clásicos en toda la ciencia de la salud, porque hacemos lo mismo, o sea, como dice, lo idem, eadem, idem. No somos alternativos, ni naturales, artificiales, ni neutros, ni palabras esas para nada. Somos una ciencia como la REMAGO, como hemos repetido miles de veces. Por lo tanto, el primer paso es formular la pregunta. Lo hacemos. Esto es a partir del problema que se plantea en la consulta. Puntos de servicio, profesional de naturopatía. Segundo paso, una vez que tengo ya la pregunta, pues revisión bibliográfica. Me voy a ver quién ha dicho esto antes y dónde está. Pues mira, sobre este tema que estoy observando, en tal problema concreto, pues ya se ha dicho esto, pues revísalo. Te van a aportar ideas muy interesantes. Y aparte de aportar ideas, van a fundamentar la intervención naturopática para tener soporte. Que después nos van a preguntar, no, eso no tiene base científica lo que estás haciendo. Aquí está. Ya salió un artículo por ahí, lo estoy comentando, que decían que el agua podía en un momento dado, entre comillas, porque no estaba bien redactado, porque también tiene que tener un lenguaje de redacción científica, ¿eh? No a mí me parece, me dijeron, creo, pienso y opino, no, en la ciencia tiene un lenguaje lógico, que decía que no había relación entre el agua fría y los linfocitos T. Dice, pues no hay ningún artículo que diga eso, pues al final pues vimos varios artículos que sí lo dice. Por lo tanto, te tiene que haber una revisión bibliográfica para fundamentar lo que hacemos, y existen, ¿eh? Lo digo porque si de rebote nos escucha quién dijo eso, ¿eh? Que sepa que sí, que hay referencias y estudios al respecto, no mucho. Como dicen, ¿y por qué no hay mucho? Pero usted, porque una investigación hay que financiarla. Y a veces nos han preguntado, bueno, es que no hay muchos estudios sobre este tema, pues ponga usted 100.000 euros encima de la mesa y en 2 años hacemos un montón de experiencia. No debe usted entrar en todos los laboratorios, en hospitales y universidades y planteamos un método de investigación. Pero si no, no hay financiación, la investigación que tenemos los naturópatas es de lo que ya está hecho y lo que aportamos a nuestra consulta, nuestros servicios profesionales de naturopatía. Tercero, pues evidentemente valorar toda la bibliografía y todos los datos, que no es cuestión de leerse 3.000 y pico de revistas, ver lo que encuentren, seleccionar, recoger los datos, que eso también tiene sus propias estrategias también de búsqueda, ¿de acuerdo? Después, que los datos sean aplicables, que eso también es muy importante. Venga a leer artículos, dice, pero esto tiene algo práctico, y dice, no, pero queda muy bien, ¿no? Pues voy a escribir una conferencia, pero es importante que también los datos que recojamos sean aplicables y después que sean también adecuados a las prácticas naturopáticas, porque después no son los más adecuados y dice, bueno, entonces ¿cómo fundamentamos?
Por lo tanto, los pasos son estos que son los mismos que siguen cualquier ciencia, en nuestro caso concreto, ciencia de la salud. Pregunta, revisión bibliográfica, valoración crítica, aplicabilidad y adecuación. Si consigue estos 5 criterios, el paso siguiente pues, lo tenemos también bastante claro. Formulación de la pregunta, que es importante. La pregunta no es, ¿a mí me funciona? ¿Esto existe? Sino que también tiene una lógica de cómo se aplica. Por lo tanto, la pregunta bien formulada, que esto hay un montón de material, incluso creo que también hay por ahí unos cursos de investigación para formar investigadores naturópatas, que quiera pues, llamar a la organización, creo que es un curso de formación continua para formar investigadores. Y ahí se ve cómo es la pregunta, cómo se hace, qué forma tiene. Aquí hay un pequeño extracto, ¿no? La pregunta nos va a ayudar a clarificar conceptos y a acotar el tema a investigar. No poner preguntas tan amplias que diga, como la clásica que siempre nos pone el ejemplo, ¿Dios existe? Bueno, esa pregunta es complicada, ¿no? Tienes que hacer preguntas que sean sustantivizables y operativizables, si no, al final no puedes responder. Después estructurar la búsqueda bibliográfica de la pregunta, estructurarla, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo yo ahora a recoger bibliografía? Me leo todo lo que hay, ¿no? Tiene que ser revistas indexadas, revisión por pares para empezar y a partir de ahí, pues existen estrategias, además ya hay en internet posiblemente también una especie de robot que lo programa y te empiezan a buscar bibliografía. Pero, repito, mejor hacerlo directamente. Y ir a las revistas que sean más relevantes en este caso. Dentro de las revistas indexadas de revisión por pares, pues ya al final pondré alguna del sector, otra que se pueden también recoger mucho material y ahí vamos investigando. Ya pondré algunas de ellas que ponéis arriba, pues vais buscando, ponéis las palabras claves, ¿no? Y a partir de ahí, pues es una serie de estrategias con comillas, con comas, con esto y os van saliendo los materiales. Después hay que leerlo, ¿eh? No vale decir, pues sobre esto hay 6.000 estudios. Usted ha salido los 6.000 estudios y dice, no, porque como pongo aquí, me sale 6.000, léalo usted, ver alguno que es desechable, esto no funciona, otros están cejados y al final te quedas con menos de la mitad, ¿eh? Por lo tanto, cuidado con eso de que sobre este tema hay más de 6.000 estudios. Bien, sobre homeopatía hay 1.800, sobre acupuntura hay 20.000, ¿sí? O sea, usted se lo ha leído todo para sacar conclusiones, para sacar el tema hay que revisarlo bien, ¿no? Por lo tanto, después poner algunos así para empezar a investigar, ver dónde se recogen, se revisa la bibliografía, que es la clave, tener una idea buena, planificar la revisión, no sé, que lo que estás haciendo ya lo han hecho otros antes y ahí se pierde el tiempo. A veces escuchamos cosas, dice, oye, pues eso ya está hecho, ¿no? No, pero esto es bio, esto es otra cosa, bio no, eso es lo de toda la vida. Pasa que le has cambiado el nombre, ¿no? Y entonces si veis las redes, pues cientos y cientos y miles, y al final, si haces la revisión bibliográfica, vienen del mismo sitio. Aquí está donde podemos buscar la mejor evidencia. Pues una serie de revistas de contenido de naturopatía que se pueden, son muy interesantes y tienen evidentemente base científica. De aquí yo destacaría, por ejemplo, esta es de National College, que este es de Canadá. Esta es la revista de los, que aquí abajo estoy subrayando, es la revista de los americanos, de la ANP americana de los naturópatas, muy interesante también, hacen revisiones muy interesantes también. Hay otra canadiense también que no la he puesto aquí, que es Naturopathic Current, una revista también muy interesante. Esta revista tiene mucho contenido de técnicas naturopáticas y de fundamentos de naturopatía también, y en esta se puede revisar también. Aquí también vamos a encontrar también a nivel científico y yo destacaría, por eso la he puesto un poquito más en mayúscula, esta revista, Naturopathic Doctor, creo que era. Sí, review. Y entonces aquí en esta revista, que podéis entrar en internet, podéis NDNR, ¿no? Viene por apartado y a sistemas, ¿no? Y por apartado, aparatos y sistemas es muy interesante los estudios, porque todos tienen referencia bibliográfica, es decir, cuando vayamos a escribir un artículo sobre las evidencias, lo que estemos desarrollando hay que soportarlo con la bibliografía, si no lo soporta él, a mí me funciona. Que a veces leemos libros, me pregunta, ¿cuándo un libro es bueno? Porque tiene estudios científicos, referencias, que no tiene ninguna, y ¿dónde habrá sacado esto?
posiblemente una noche esta que le entró esa iluminación, ¡buf! Y escribió aquello. Después lees un poco y se voy a copiar de aquí, a copiar de aquí, a copiar de aquí, ha hecho un refrito. Y ahora lo ha puesto, después primer nivel, segundo nivel, ¿no? Tercer nivel y el cuarto, ¿no? Y van recogiendo de aquí, si vamos leyendo, vamos viendo perfectamente dónde viene cada referencia. Por lo tanto, esta revista NDNR es muy interesante porque de los naturópatas, la mayoría, prácticamente el 99% son todos naturópatas, escriben, pues ponen también su propia referencia y artículos de historia muy interesantes también. Una revista que les recomiendo para fundamentar científicamente lo que vayamos trabajando en consulta. Y después en español pues tenemos la nuestra, que es la red de investigación naturopática. Aquí tenéis puesto la página concreta que podéis entrar y bueno, ahí estamos ya pues metiendo un montón de material sobre investigaciones científicas por las áreas de conocimiento, naturopatía alimentaria, está todo muy bien clasificado y podéis entrar, ponéis la etiqueta oportuna y a partir de ahí vais viendo ya estudios muy interesantes porque están traduciendo a español, sobre todo los resúmenes, llaman Astra, traducido al español, después viene el enlace por si queréis verlo entero en inglés, recientemente. Pero sirve ya de entrada para ver, como dice alguna, ¿hay algún estudio sobre el tema de auriculopuntura que me han dicho que eso no? Aquí están los estudios. Hay estudios sobre tal tema, están los estudios y poquito a poco el grupo va creciendo. Lo que es la red de investigación se integra dentro del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, que tiene el simbolito aquí, este simbolito del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, a la cual pertenecemos como organización. Y ya que estamos con simbolito, este es el símbolo del Comité Europeo de la Profesión Naturopática de Europa, que también pertenecemos, y este es el simbolito de la Federación Mundial Naturopática, que también somos miembros. Entonces, RINA se integra dentro de la Comisión de Investigación y Ciencia del Foro Hispanoamericano porque lo estamos traduciendo a español todas las investigaciones de áreas de conocimiento de la naturopatía. Estas son algunas, para buscar la mejor evidencia, estas son las revistas que podemos, hay algunas más también, queremos ya un poquito al que le interese, pues se puede dar de alta en el RINE, a través de ahí se puede informar de todas las actividades científicas que estamos haciendo. Y después de contenidos generales, pues el clásico, aquí, te vaya a PubMed, este es el clásico, aquí ponéis arriba y os sale, pero os sugiero que lo leáis, no decir hay 6.000, hay 3.000, no, hay que leerlo. El dedito, sale aquí arriba, sale el Astra, que es el resumen, y leedlo tranquilamente. Y si tenéis tiempo, pues leer la investigación entera. Hay muchas que son libres, free, y otras, pues ahí tiene un coste económico. Pero la mayoría se puede leer tranquilamente y de ahí saquéis conclusiones y así las revisiones oportunas y veréis cosas muy interesantes. Que dice, la ciencia dice, no, pero usted, la ciencia no dice. La ciencia siempre es parcial y aproximada del que lo dice el científico. Y el científico, como ser humano, pues está condicionado con 20.000 variables, ¿no? Para eso están los debates y las revisiones por pares y un montón de cosas muy interesantes para que las revistas sean lo más objetivas posible. Esto os recomiendo. Y después en español, esta es la gran base de datos, se llama El Cielo, que está bien todo en español. También podéis consultarla también, esta es la clásica. La biblioteca Corral también está un clásico también de hacer revisiones. Esta es una especializada en revisiones continuas y ahí podéis ver revisiones de todos los temas interesantes. El Servier también, hay parte también que también está en español como artículos, que se van traduciendo, se van comentando. Y eso también es interesante como base de datos para recurrir cuando tengamos que hacer la revisión bibliográfica. Y dice, ¿dónde recurro? Pues empezamos por aquí. A ver aquí cuál es el fundamento donde enmarco yo lo que estoy viendo en mi consulta, observando y el problema que se me ha venido y cómo consigo la mejor evidencia para ampliarlo y mejorar el servicio para la naturopatía. ¿Cómo sigue en la búsqueda de la mejor evidencia? Que pongo algunos elementos importantes, aparte de saber cuáles son, pues siempre busca las más adecuadas. Al final nos quedamos con 3 o 4, como decimos siempre. Y no olvida también lo que he comentado antes, diseñar la estrategia. No se trata de leer revista por leerla y meterte en base de datos por meternos en base de datos, sino buscar estrategias de cómo vamos a buscarlo. Ahí ya sitios muy interesantes lo van explicando. Las etiquetas, después utilizamos mucho las comas, utilizamos palabras clave también y a partir de ahí pues nos va saliendo y vamos direccionando la búsqueda. Porque ahí nos salen miles de datos y dice, ¿por dónde empiezo?
Entonces, vamos a redireccionar la búsqueda sobre este tema. Y para eso puede tener esa habilidad, que eso con el tiempo se va cogiendo y aprendiendo el tema de acceder a las bases de datos y las búsquedas, ¿no? Los descriptores, pues hay un montón de ellos, filtros metodológicos, criterios de inclusión, criterios de exclusión, que a veces, como digo, no vale todos los artículos, incluyo esto, ¿por qué los incluyo? Por esto, ¿y por qué los excluyo? Porque por esto. Digo esto porque a veces hay algún estudio que pone criterio de exclusión, tanto, inclusión, a lo mejor hay 2000 artículos y incluyen nada más que 10, ¿no? Pero tiene que explicar por qué excluye el resto, si no es un sesgo tan fuerte que la conclusión no es válida. O ese estudio hay que profundizar más, porque no te puedes quedarte con 10, tienes que explicar por qué elige usted los 10, incluye 10 y excluye a lo mejor 3000 y pico. Y si no, pues evidentemente pues busco un experto en la materia, porque ya en esta organización colegial naturopática y en el foro hispanoamericano y a nivel internacional, pues evidentemente ya hay expertos en la materia, y dentro de la red de investigación naturopática, aquí en nuestra organización, pues ya hay naturópatas expertos que se pueden consultar para estos temas que estamos comentando, búsqueda de la mejor evidencia o soportar científicamente cualquier problema que ocurra en la consulta. Eso se llama orientación metodológica. Y después, una vez que tenemos los datos, pues evidentemente hay que aprender a evaluarlos críticamente. Y la pregunta que nos hacemos, oye, todo esto que estoy aquí, todos estos artículos que estoy revisando y esto es aplicable en mi consulta, y dice, no, esto es para tener mucho conocimiento. Y dice, entonces por lo pronto lo dejo, para que le guste y pueda ampliar. Si no, pregunta concreta, los resultados de los trabajos que yo he seleccionado en la revista, ¿eso lo puedo yo aplicar en mi consulta? Dice, sí, pues entonces estupendo. Ese es el mejor criterio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que hacer una lectura crítica para dar una respuesta a la pregunta inicial. Punto. Y esa es evidentemente la lectura crítica, pues hay que tener pues sus pautas concretas, los pasos a seguir, para cada tipo de estudio concreto que vayamos haciendo, y eso nos va a permitirnos pues valorar críticamente los resultados obtenidos. Punto. Es decir, siempre ser muy crítico, lo llama el pensamiento crítico, que vaya a haber conclusiones muy curiosas que no se atienen al método científico, como por ejemplo, me parece, creo, esta idea, ¿no? En la ciencia no se habla de las ideas, están en el plano filosófico, no en el plano científico. El plano científico es se afirma o se niega la hipótesis, punto. Si afirma usted la hipótesis que se planteó con los resultados que obtiene, pues queda afirmada, y si no queda negada. ¿Está? No tiene más vuelta de hoja, ¿eh? Entonces, cuando veáis conclusiones que a veces son muy curiosas, creemos que, ¿cómo creemos? La creencia está en el plano de metafísico. Esto no se ve, la ciencia no es creer. Y a partir de ahí hay que tener, por eso el pensamiento crítico es fundamental para valorar investigaciones científicas, que muchas conclusiones van en esa línea, ¿no? Es posible, es probable, es compatible. Bueno, si ven los resultados, digo, usted afirma o niega la hipótesis. Si la afirma, queda afirmada, y si la niega, la niega. Ahora, si usted quiere darle vuelta al rizo, pues evidentemente toda conclusión es abierta y dinámica, nunca cerrada. Por lo tanto, una conclusión que sea cerrada, esa tampoco es científica. Se llama idea heurística, es decir, toda conclusión tiene que ser fértil, ¿no? Es decir, que al final ahí puedas llegar a otro sitio, si no, eso que dice conclusión. La verdad es un concepto filosófico, no científico. Por lo tanto, no, lo otro entra en el plano de la ideología, ¿no? La ideología no es ciencia, la ciencia es esto. Ahora, usted quiere hacer una manipulación ideológica de un dato científico, es otra cosa, que se hace también, manipulaciones económicas y de todo, ¿no? Pero si nos vamos al hecho de ciencia como método, creo, la verdad, la ciencia dice, no, la ciencia no dice, lo dice usted, el científico de turno, que está condicionado por muchas cosas, pero nunca dice, la ciencia dice conclusión. Teniendo en cuenta esto, es posible que ocurra esto. Eso sí que es una conclusión válida. No, esto es, eso no es. Si se dan estas condiciones A, se va a dar B. Punto. Y teniendo en cuenta las variables que se han seleccionado a la hora de contrastar la hipótesis. Por lo tanto, cuando aprendamos viendo eso, el pensamiento crítico, insisto, es fundamental, y además desarrollarle de medias estrategias también para hacerlo.
el tipo de diseño que se ha hecho, de qué manera, qué metodología se ha utilizado, qué tecnología para recoger datos, y después la conclusión, como estoy comentando, que muchas tienen un sesgo que es impresionante. Vaya conclusión, que a veces tienen que ver con los resultados, le dan la vuelta y dice conclusión. Es falso que, pero es decir, los resultados están diciendo que sí, ¿cómo sacas una conclusión? Al revés, ¿no? Después, evidentemente, el estudio a veces pues, son muy cortitos, poco, otros sí que esos son elementos a la hora de valorar críticamente pues, las conclusiones, ¿no? De la investigación, ¿no? Sobre todo los sesgos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y una vez que tenemos todo ya, tenemos todos los datos que queremos, que es aplicable, y dice, ¿cómo lo aplico yo? Pues considerar todas estas variables. Y he puesto aquí, resultado final deseado o no deseado. Oye, pues mira, todo lo que he investigado resulta de que no coincide o no soporta lo que yo estoy aquí. La pregunta que yo me hice a raíz del problema que me planteé yo en mi servicio profesional de naturopatía. Pues replantéatelo otra vez o cambia de estrategia. Segundo, tener que ver la tasa de mejoría, ¿no? Oye, mira, pues aplicando esto en el tema, mi consulta, esto y lo otro, la mejora un montón. Pues estupendo. Significa que eso, que lo que has investigado, la conclusión que ha llegado es interesante. Y no digo correcta, queda abierta, ¿no? No olvide también el costo económico que tiene implantar después nuestros servicios, perdón, la naturopatía, o si estamos dando clases o formando profesionales, el costo que tiene implantar después lo que hemos investigado, ¿eh? Evidentemente el utilitarismo, ¿esto es útil o no es útil? ¿Es eficaz o no es eficaz? ¿De tiempo que tarda esto en aplicarse y que haya resultados? ¿Eh? ¿Esto a la persona aumenta su calidad de vida? ¿Influye? Sí, pues todas esas variables tenerla en cuenta a la hora de aplicar después los resultados de la investigación que hemos realizado a raíz de los problemas que nos hemos planteado en nuestra consulta, que han surgido, ¿eh? Y evidentemente no hay un manual que diga esto es por esto y aquí está el protocolo de intervención. Y a todo el mundo igual, porque ya hemos hablado que la intervención naturopática es personalizada, por lo tanto, lo que tenemos son, diríamos, esa metodología de intervención naturopática que puede orientar, pero no podemos decir este es el protocolo. A todo el mundo que venga con este problema le damos esto, esto y esto. Por lo tanto, es importante estos aspectos que estoy aquí comentando, ¿eh? Que pongo la esquemita, análisis, mejora, resultados. Continuo, ¿no? Análisis, mejora, resultados. Análisis, mejora, resultados. Y así vamos avanzando, primero la ciencia naturopática y después como profesionales naturópatas en nuestra práctica diaria, ¿eh? Y ya terminando, remarcar, ¿no?, la importancia que tiene investigar en naturopatía. Y en naturopatía utilizamos los dos métodos, el método cualitativo, que es lo que lo explicaba en este chat que estuvimos debatiendo, el tema que comentaba antes sobre la fuerza vital. También la metodología cualitativa la utilizamos en naturopatía y también utilizamos la investigación cuantitativa, evidentemente. No descartamos una por la otra. Por lo tanto, utilizamos las dos, ¿eh? Y siempre la cualitativa va a ser la que va a tirar de la cuantitativa también. Van las dos interrelacionadas. Esto es importante a la hora de cuando dicen, no, es que usted está en, no, se llama investigación cualitativa, que también tiene su desarrollo metodológico y tiene también pues, las variables a tener en cuenta en nuestra consulta. Por lo tanto, es fundamental la investigación naturopática, ¿eh?, para que avance en esta profesión, ¿eh? Y seguir demostrando que todavía algunos, no algunos, vengan con la misma historia, que es una profesión con base científica. Y además también permite que vayamos avanzando nuestros conocimientos en nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque la naturopatía se tiene que basar, sí o no, en la investigación. Porque la investigación hace que la calidad, eficacia y eficiencia y seguridad de los servicios profesionales de naturopatía vaya aumentando a todos los niveles, cuantitativo, cualitativo, ¿eh? Y queramos o no, los naturópatas, si tenemos ese criterio, nos gusta todo el tema y además para eso estamos formados también en la práctica, todos los naturópatas de una u otra forma investigamos a través de la observación de resultados de las intervenciones naturopáticas. Vamos pensando, reajustando por qué, que le he puesto esto, he hecho aquello, por qué este resultado no es como yo esperaba,
Ahí tiene que haber algo que tienes que plantearte en el procedimiento naturopático, la evaluación que se llama del procedimiento. Y los naturópatas incluyen la autoevaluación también, la verdad también se evalúe, es decir, que hay toda una metodología de intervención naturopática, si no hay un manual que diga esto, y a todo el mundo lo hacemos lo mismo. Por eso le ponemos el tema de holístico, no sé cuánto, y toda esa historia integrativa. La naturopatía es integrativa per se. Que lo he puesto muchas veces en internet cuando ponen la que es integrativa. Entonces, la naturopatía es integrativa per se. No hace falta ponerse apellido. Y así, con este proceso de investigación, vamos a evitar la famosa frase de a mí me funciona. Y es una frase que creo que la hemos escuchado un montón de veces, a mí me funciona. Pues, si seguimos un procedimiento de intervención naturopática basada en la metodología científica, en el método científico, evidentemente el a mí me funciona, sí, pero si a mí no me funciona, ¿qué pasa? ¿Cómo controlo? La manera de controlar el procedimiento es una base científica. ¿Sí? Hemos visto la investigación, una metodología, y a partir de ahí el proceso, evidentemente, que es dinámico y abierto. Repito, dinámico y abierto, pues podemos controlar el procedimiento, si no, ¿cómo lo controla? Como dice, oye, que el coche se ha parado y te puedo dar un porracito aquí a ver si anda, porque a mí me funciona cuando le doy un golpecito aquí, el coche empieza a andar motor y tú haces, le das aquí y dices, pues no anda. Y tú le dirás, no será mejor saber cómo funciona el motor y todas estas cosas, y si no, lleva usted un profesional que sabrá, ¿no? O a lo mejor le das el golpecito y dices, oye, pues verdad, como a mí me funciona, esto ha empezado a funcionar. Y es una frase que poco a poco tenemos que ir evitándola. Aquí ya viene la bibliografía, que soporta un poco pues, lo que hemos estado aquí comentando, que siempre es bueno que cuando hagamos algo, poner bibliografía. ¿Para qué? Para ampliar. Por ejemplo, la investigación científica. Esto es un clásico de Mario Bunge, a mí me encanta. Es una reedición también muy antigua. Pues aquí te va poniendo las bases de la investigación, ¿no? Introducción al método científico. Este es muy interesante, pone aquí, medicina basada en la evidencia y naturopatía, ¿no? Te lo recomiendo. Ya, como estoy observando, ya los naturópatas hemos dado el salto de naturopatía basada en la evidencia. Entonces rompemos ese cordón umbilical de siempre dependiendo de, que un marco conceptual, la naturopatía no puede depender de otros marcos, sino no es de carácter autónomo, en la ciencia de la salud, autónomo. Identidad propia, ¿por qué? Porque depende de otro marco, que le suministra los conceptos, le suministra las ideas, hasta las palabras. Por lo tanto, entonces usted es un subproducto de, como dice alguno, un subproducto del intrusismo pseudocientífico. Uf, buena palabrita, ¿eh? Este artículo es muy interesante. Este también de McIntyre, Clínica Naturopática, una guía basada en la evidencia. También está muy interesante. Y estas son conferencias que está dando sobre este tema, el congreso que se hizo, el tercer encuentro hispanoamericano. También una jornada científica de naturopatía en Madrid, ¿verdad? Podéis verlo en Naturopatía Digital. También muy interesante, la investigación científica en ciencias de la salud, principios y métodos. También los recomiendo de una serie de... en la línea que estamos también comentando, dentro del marco de las ciencias de la salud como planta de investigación, después simplemente aplicarla al plano, al campo de la naturopatía, con el marco conceptual, Cuidado, el lenguaje y taxonomía, si no al final lo que hacemos es coger una empachera mental enorme, ¿no? Cogiendo de aquí, mezclándolo todo, ¿no? El proceso de investigación, el método científico, también muy interesante. ¿Cómo escribir y estructurar un texto en ciencias de la salud? Os lo recomiendo, porque después una vez que hemos sacado esto, tenemos todo el tema, oye, yo quiero publicar esto, ¿cómo lo publico? Pues también existe su técnica de cómo hay que escribirlo, cómo hay que hacerlo, cómo hay que enviarlo a revistas correspondientes, aunque la mayoría hoy en día son online, pues puedes mandarlo, se hace revisión por pares, te dice pues sí o pues no. El proceso de investigación en defensa de la ciencia y la racionalidad, temas filosóficos, metodología de la investigación, introducción a métodos cualitativos de investigación, que comenté antes, en Naturopatía utilizamos los métodos cualitativos, la investigación cuantitativa, los dos, no dejamos uno por otro, no reducir la ciencia al laboratorio in vivo, in vitro, eso es una parte de la metodología, interesante también, pero no es doble ciego, dicen los ingleses, doble beam, placebo y esto, eso es científico, lo que no entre ellas no. ¿De qué ciencia me habla usted? Es uno de los métodos, ya el método experimental. Y aquí un artículo que era de un naturópata que está escrito, muy interesante,
Tanto Sarri, Yoguard, estos son naturópatas, están afiliados, que tiene un libro que se llama Clinical Naturopathy, una guía basada en la evidencia, lo tengo por aquí, un tocho grande, muy interesante, que como esa guía pues también sirve para fundamentar un poco lo que hacemos en nuestra consulta. Y ya para terminar, pues, los congresos, pues estamos terminando con esta frase, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? Que para más información consulte usted al profesional naturopata colegiado, que es el que le va a indicarle el programa personal de salud, es decir, va a personalizar su programa como evidentemente basado en el método científico. Porque a fin de cuentas el naturopata siempre va a personalizar, siempre teniendo en cuenta a la persona, su aspecto cultural, ecológico, bioquímico, fisiológico, transpersonal, paradigma ecobiopsicosocial. Aquí tengo que consultar si una persona tiene necesidades naturales de salud por el profesional naturopata colegiado que le va a aplicarle el procedimiento basado en el método científico y en sus características personales que usted tiene. Punto. Así que la naturopatía pues tiene identidad propia dentro del marco de la ciencia de la salud. Pues muchas gracias por su atención y después cualquier pregunta, tanto en el chat, podría hacerla también, o directamente por correo electrónico para hacer una pregunta, ampliar conocimiento y no olvidar las críticas. También las críticas son importantes a la hora de avanzar en el conocimiento científico. Muchas gracias.